Excelente noche de lunes. Ya estamos con todo el equipo de T13 Noticias para darles la bienvenida a una hora con la información más completa. Compañeros, muy buena noche. Buenas noches, Pablo, Alan. Buenas noches a ustedes en casa. Como siempre, muchas gracias por el favor de su preferencia. Somos T13 Noticias y trabajamos cada día con mucho gusto para usted. Bien, vamos a iniciar hoy por su importancia con información internacional, pero que tiene que ver también con guatemaltecos, específicamente una tragedia registrada en Estados Unidos. Así que vamos a iniciar hablando de la inmigración y las secuelas de esta práctica que lamentablemente se ha convertido en mortal en los últimos años. Migrar a Estados Unidos es una práctica peligrosa, pero ocurre todos los días. Miles de personas buscan vivir el sueño americano, pero con el paso de los años, la muerte y la desgracia se han instalado en zonas fronterizas para aprovechar el éxodo. Si hablamos de Guatemala, millones de personas lograron la hazaña y en la actualidad, las remesas que envían producto de su trabajo en la gran nación representan un importante ingreso para la economía nacional. Lamentablemente, existen muchas historias de guatemaltecos que murieron en el intento. Es triste tener que abandonar la tierra que nos vio nacer, pero es la realidad. La falta de oportunidades laborales, la educación precaria y las grietas en salud y seguridad provocan que la migración no cese. Muchos son los que sueñan con garantizar una mejor calidad de vida para sus seres queridos, pero para ello deben abandonarlos. Atención, porque vivir en el país del norte tampoco es garantía de vivir felices para siempre. Nuri Chavarría es una guatemalteca que vive en Estados Unidos desde hace 24 años. Tiene 4 hijos y pese a ello, vive en una iglesia. No es que sea una religiosa extremista. El templo es el único resguardo que encontró para evitar la deportación. Es una refugiada que ha tocado el corazón de muchos estadounidenses que han manifestado su apoyo incondicional. Gracias a todos por estar aquí. Le agradezco mucho el apoyo. Agradezco a todas las personas que han estado al lado mío en este momento, que he conocido más gente de lo que ya conocía antes. Estoy muy agradecida con todo el pueblo de New Haven. Gracias. Nuri vive en la gran nación, pero no está libre. Vive presa, vive con miedo, porque el futuro de sus hijos está en riesgo. Y pese a haber trabajado durante más de 20 años en el norte, nadie le garantiza que podrá evitar que la expulsen. El mundo es de todos los que lo habitamos, pero lamentablemente el ser humano, un día, sin mucho que hacer, decidió inventar fronteras y requisitos. When we've been there 10,000 years. Estamos en la lucha, Nuri, escucha, estamos en la lucha, Nuri, escucha, estamos en la lucha. Imágenes proporcionadas por nuestro amigo Omar Andrino, quien reside en los Estados Unidos, más que elocuentes y que tocan las fibras más intensas del ser humano. Y vea usted que buscaban el sueño americano y en su trayecto encontraron una pesadilla de la cual un guatemalteco ya no despertó y regresará a casa en una caja de madera. El macabro hallazgo ocurrió en San Antonio, Texas, una de las ciudades de Estados Unidos donde se tiene mayor registro de indocumentados. En el camión viajaban unas 39 personas. La sorpresa del conductor al estacionarse y abrir las puertas del camión fue que los 39 inmigrantes estaban luchando por sobrevivir bajo una temperatura cercana a los 65 grados centígrados. 8 habían muerto cuando el piloto detuvo la marcha.
Otros 2 fallecieron en hospitales y hay 20 en estado crítico por daño cerebral provocado por la exposición al calor, falta de oxígeno o deshidratación. Uno de los sobrevivientes aseguró que una oscuridad completa invadió el tráiler cuando los traficantes cerraron las puertas. Ya hacía calor en su interior. Sin comida ni agua, las horas transcurrieron lentas mientras aumentaba la desesperación. Los inmigrantes comenzaron a hacer ruido para llamar la atención del conductor, pero nadie respondió. El viaje infernal duró más de 8 horas. La policía capturó al piloto identificado como James Bradley, de 60 años, que enfrenta cargos que le pueden llevar a una pena de muerte o cadena perpetua. Desde horas de la mañana se especuló mucho acerca de este caso. En un inicio se decía que aproximadamente eran 100 inmigrantes buscando llegar a la gran nación, en su mayoría mexicanos. Más tarde se especuló también que podrían haber guatemaltecos entre las víctimas mortales y lamentablemente la Cancillería guatemalteca confirmó esa información. El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que la víctima mortal fue identificada como Frank Giuseppe Fuentes González, de 20 años, originario de la capital y con muchas aspiraciones para lograr tener una mejor vida. El adolescente Gaspar Alonso Alonso, de 17 años, originario de Ixtahuatán, Huehuetenango, y Delmin Darío López Colomo, de 23, de San Antonio, Zacatepeque, San Marcos, se recuperan en un centro asistencial privado y se conoce que su estado de salud es estable. El cuerpo será repatriado en las próximas horas y el costo lo hará efectivo el Ministerio de Relaciones Exteriores. Mientras tanto, los otros 2 connacionales tienen que esperar el alta médica y cuando eso ocurra, serán deportados. Este es un tema que definitivamente impacta a Latinoamérica en general y por supuesto, lamentablemente los guatemaltecos no escapamos a este flagelo. Hablamos de personas, no hablamos de mercancía. No hablamos de objetos que fueron introducidos en un camión. Acá hablamos de vidas que se perdieron lamentablemente. Imagínese usted, si a veces estamos con 40 grados, por ejemplo, en el departamento de Zacapa, en el oriente del país, y en ese lugar, en el interior de ese furgón, se dice que la sensación térmica era de aproximadamente 65 grados centígrados. Imposible que todas las personas en ese lugar soportaran. 10 personas lamentablemente fallecidas y, como ya mencionábamos, entre las víctimas mortales, tristemente, un guatemalteco. En este momento tenemos a través de la línea telefónica al doctor Aníbal Horacio Rodas, quien amablemente atiende la llamada de T13 Noticias esta noche para que nos hagamos un panorama sobre qué pudieron haber padecido estas personas. Doctor Rodas, gracias por atender el llamado de T13 Noticias. Una sensación térmica de 65 grados centígrados. ¿Qué le ocurre al cuerpo humano ante una temperatura como esta, doctor Rodas? Encerrado, sin posibilidad de oxígeno y sin agua. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Buenas noches. Definitivamente lo que les ha de haber pasado a estas personas fue un tipo de hipertermia. Hipertermia quiere decir aumento de la temperatura corporal. Y por la información que ustedes nos están proporcionando, que nos dicen que el furgón estaba el ambiente estaba a más de 65 grados centígrados y estuvieron encerrados aproximadamente unas 8 horas. Yo creo que lo que le pasó a ellos fue la insolación o golpe de calor, que se produce regularmente cuando la temperatura del ambiente es mayor de 35 grados. Imagínense, estas personas con una temperatura de más de 65 grados han de haber sentido que se estaba quemando. Y la insolación o golpe de calor no es más que la temperatura corporal de más de 40 grados centígrados. Y nosotros sabemos que la temperatura normal es de 36.5 a 37.5 y que arriba de 38 ya la catalogamos como fiebre. Imagínense, tener una temperatura del cuerpo de más de 40 grados centígrados debe ser realmente agotador. Y lo que pasa aquí es que esta insolación o golpe de calor se da regularmente cuando las personas tienen mucho tiempo de estar encerradas o viajan por mucho tiempo en ambientes muy cálidos. Y esta insolación o golpe de calor se da principalmente en los niños pequeños, en las personas mayores, personas que padecen del corazón, que tienen insuficiencia cardíaca, pacientes que utilizan fármacos para el colon, para el dolor, para el espasmo colónico, para el síndrome de intestino irritable,
personas que son hipertensas y que han estado ingiriendo diuréticos para tratar la manera de bajar la hipertensión. Y obviamente estos mismos diuréticos hacen que estas personas se deshidraten más rápidamente. O personas que toman algún medicamento que nosotros utilizamos en la hipertensión o en la cardiopatía isquémica, que conocemos como beta bloqueadores, que hacen que el corazón se enlentezca. Entonces todo esto hace que esta temperatura maligna, podríamos decirla así, los mete en una sudoración profusa a esta gente. Hay contracciones de los músculos abdominales y de las extremidades, lo que nosotros llamamos en medicina calambres por calor. Y este calambre por calor es tan fuerte, tan severo, que produce mucho dolor en las extremidades, mucho mareo, náusea, e incluso puede llegar totalmente a producir una fatigabilidad tremenda, causando taquicardia y por la deshidratación extrema llegando a un grado de hipotensión, es decir, la presión arterial se les viene para abajo por el debilitamiento general que estas personas sufren. Definitivamente el diagnóstico a lo lejos, a millas o a kilómetros de distancia, a ellos les pasó la insolación o golpe de calor, que no se da exclusivamente por hacer ejercicio, se da también por estar metido, como en este caso, en un furgón a temperaturas de más de 35 grados por tiempo prolongado. Doctor Rodas, rápidamente quiero preguntarle, ¿qué le pudo haber fallado primero a estas personas? ¿El corazón? ¿Fue un paro respiratorio? ¿El cerebro? ¿Y si se trata de una muerte lenta? Esta es una excelente pregunta. Yo creo que lo primero que les falló a estas personas fue el sistema nervioso central. Estuvieron tan deshidratados que el cerebro falló. Fue lo primero que pudo haber pasado, una disfunción del sistema nervioso central por un considerable aumento de la temperatura profunda del cuerpo, que condujo a daño de las membranas celulares del cerebro. Y estas membranas celulares del cerebro lo que causó fue una muerte celular del mismo cerebro, que se propagó rápidamente a los demás órganos del cuerpo, causando una inflamación sistémica. Y la inflamación sistémica produjo la insuficiencia de múltiples órganos, entre ellos el corazón, los riñones. Pero yo creo que lo primero que se afectó aquí fue el cerebro, fue el sistema nervioso central. Perfecto, doctor Aníbal Horacio Rodas, muchas gracias por atender el llamado de TN23 Todo Noticias. Qué lástima, por supuesto, que sea ante una situación como esta. Corina, estamos hablando de un caso impactante, le decía, viene a impactar a toda Latinoamérica, pero en específico tenemos que hablar de nuestros connacionales, los guatemaltecos que parten todos los días en busca de alcanzar el sueño americano, pero muchos de ellos lamentablemente no lo alcanzan y en contrario a esto encuentran una verdadera pesadilla. Justamente vamos a mostrar cifras ahora sobre la cantidad de guatemaltecos residentes en Estados Unidos, muchos de ellos por supuesto de manera ilegal, y muy difícil llegar hasta ese país. Así es, Alan, y algo preocupante es que este tipo de tragedias afecta no solo a una persona, sino todo el entorno y el núcleo familiar de los inmigrantes. Tenemos aquí los datos que tú bien comentabas. Guatemaltecos en Estados Unidos, más de 2 millones, 1 millón únicamente se registra en California. El estado donde más hay guatemaltecos, definitivamente, 120,000 en Texas, donde ocurrió esta tragedia, y 90,000 en Florida. Así es, también se reporta, según estos datos, 80,000 guatemaltecos en Maryland y 75,000 connacionales en Carolina del Norte. El dato más alarmante, definitivamente, es la última cifra que está en pantalla, es que pese a lo que ha ocurrido este día, y que no es la única ocasión que se documenta algo como esto, se estima que al menos 10,000 guatemaltecos migran cada año en busca de ese ansiado sueño americano. Esta cifra, por supuesto, no es oficial, porque realmente no se tiene un dato exacto sobre la cantidad de guatemaltecos que buscan llegar a Estados Unidos arriesgando la vida, abandonando a sus familiares, y es muy importante definitivamente saber qué dicen las autoridades pertinentes respecto a lo que ha ocurrido hoy y, por supuesto, qué se está haciendo para frenar esa inmigración. Así es, Alan, datos alarmantes para todos los guatemaltecos, y como tú bien decías, pues deben ser las autoridades correspondientes quienes nos puedan ampliar un poco más la información. Para ello, hacemos contacto en este momento, también vía teléfono, con el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Morales, a quien agradecemos el haber atendido este llamado de T13 Noticias. Señor ministro, muy buenas noches. Gracias por haber aceptado esta comunicación. Una tragedia
que enluta una vez más a una familia guatemalteca. Sabemos que la Cancillería de nuestro país cubrirá los gastos y está trabajando en los trámites para repatriar el cuerpo de este guatemalteco que lamentablemente fallece en los Estados Unidos. ¿Qué datos adicionales nos puede compartir esta noche? Muchas gracias a ustedes por llamarme y gracias por preguntarme toda esta información para compartirla con los televidentes. Primero, quiero expresar mis más sinceras condolencias a la familia de Frank Giuseppe Fuentes González, un muchacho de apenas 20 años de edad, oriundo de esta ciudad de Guatemala, a quien se le truncó el sueño americano. Es uno más de los guatemaltecos que intenta llegar a Estados Unidos para poder trabajar, para poder ayudar a su familia, y tristemente, gracias a la irresponsabilidad de estos criminales llamados coyotes, pierde su vida junto a 9 personas más. En otro incidente pues que tenemos que lamentar en nuestra Guatemala. Este muchacho pues murió, tal como lo dijo el médico hace unos minutos, por asfixia, murió por deshidratación, al quedarse encerrado en la parte trasera de este tráiler, al no tener oxígeno, al no tener aire, pues falleció. Nuestra cónsul en McAllen, que es el consulado más cercano a San Antonio, Texas, se movilizó desde ayer temprano, desde ayer domingo, a San Antonio en cuanto le fueron notificados, y pues determinó que habían 2 muchachos con vida, con problemas de salud, pero con vida. Uno de ellos, como todos lo saben, es Gaspar Alonso, un niño de apenas 16 años de edad, originario de Ixtatán, de San Mateo, Ixtatán, Huehuetenango, y otro chico de 23 años de nombre Delmín Darío López Calomo, originario de San Antonio, Zacatepeque, San Marcos. Estos 2 guatemaltecos, que ahora están en condiciones ya estables, le cuentan a nuestra cónsul que con ellos viajaba un tercer guatemalteco, y se trataba pues de Frank Giuseppe Fuentes González, que como todos sabemos pues ha fallecido. En este momento nuestra cónsul está haciendo toda la documentación necesaria para poder repatriar el cuerpo. Lamentablemente en Estados Unidos, a diferencia de Guatemala, cuando uno fallece la cultura es distinta. Nosotros hemos pedido que se nos entregue el cuerpo, que no se creme, porque se los queremos entregar intacto a sus familiares en Guatemala, pero la cuerpo puede tomar entre 2 y 3 semanas, derivado de todos los informes y todos los trámites que hay que hacer en Estados Unidos. Es un tema que escapa a nuestras manos y que depende evidentemente de las autoridades estadounidenses. Y en el caso de Gaspar Alonso y de Delmín Darío López, déjenme decirles que en el caso de Gaspar, un niño de 16 años, él puede aplicar a este programa de reunificación familiar que está contenido en una ley del año 2008 en Estados Unidos, que le prohíbe a los oficiales de migración deportar a los menores que lleguen a ese país de manera no acompañada, de tal forma que esta persona, después de toda esta pesadilla por la que ha pasado, podrá optar a este programa, a esta especie de remedio migratorio que le permitirá poder pues aspirar a tener un estatus legal en Estados Unidos. Y en el caso de Delmín Darío López, de 23 años, que ya es mayor de edad, él va a testificar, él va a servir de testigo en el proceso que se le siga, por lo tanto no va a ser deportado, y el día de mañana los cónsules de Guatemala y de México, la señora Cristian Rino, que es nuestra cónsul en el área, van a pedirle precisamente a la Fiscalía que al señor Delmín Darío López pueda irse con sus familiares, y que en lugar de irse a un albergue, él pueda seguir todo el proceso desde la casa de los familiares que lo esperaban en Estados Unidos. Así que en el caso de estos 2 sobrevivientes, pues gracias a Dios vamos a luchar porque ellos puedan quedarse legalmente en Estados Unidos, y en el caso pues del joven Frank Giuseppe, pues esperar 2-3 semanas a concluir los trámites, a que Estados Unidos nos entregue el cuerpo. El Ministerio de Relaciones Exteriores va a pagar la repatriación del cuerpo y se los vamos a entregar a sus familiares aquí en Guatemala, en su casa, y de nuevo pues muy consternados por esto que sucede. Es una pena, y aprovecho para hacer un llamado sincero de todo corazón a todos los guatemaltecos, a pedirles que no paguen coyotes, que no crean en los coyotes. Son parte del crimen organizado, no tienen escrúpulos. El año pasado, en similares circunstancias, abandonaron un tráiler en México, en Veracruz, murieron varias personas también por asfixia. En otro evento separado dio vuelta un pick-up, murieron otras personas. La verdad es que los coyotes es demasiado lo que se arriesga, y ellos no tienen escrúpulos, todo lo que quieren es ganar. Y yo le pido a los guatemaltecos que, aunque sea
con pobreza, aunque sea con muchas necesidades, pero es preferible estar con vida y estar en su país a arriesgarse de la manera como lo están haciendo tantos miles de guatemaltecos. Y nada más quiero, aportando al cuadro que ustedes presentaron, quiero dar alguna información. Según los datos del ministerio, son más de 3 millones los guatemaltecos que viven en Estados Unidos, yo me atrevería a decir 3,5 millones. Documentados, el pasaporte le hemos dado a 2,187,000, a eso sumémosle la gran cantidad de guatemaltecos que no están documentados, pasan los 3 millones, y según estimaciones nuestras, migran entre 100 y 150,000 personas al año de Guatemala, no 10,000, entre 100 y 150,000, porque en años anteriores las cifras de deportados, es decir, las personas que logran asegurar y devolver a Guatemala entre México y Estados Unidos, han superado las 100,000 personas. Por lo tanto, imaginemos las personas que sí logran llegar, que yo creería podría ser un 50 o incluso un 75% más. Bien, muchísimas gracias, señor canciller. Uno, por haber atendido este llamado de T13 Noticias, por ampliar también estos datos estadísticos que son aún más alarmantes, los datos pensando en la cantidad de connacionales que deciden emprender esta travesía que muchas veces se convierte en pesadilla, tal es el caso de este joven guatemalteco que pierde la vida en los Estados Unidos y que estaremos muy al pendiente de la repatriación de su cuerpo para poderlo entregar a los familiares y darle cristiana sepultura. Alan, realmente ha sido pues un caso que conmueve a todo el país y que nos llena de tristeza pensar que un pequeñito de tan solo 16 años viaja solo, sin su familia, sin sus padres, buscando poder apoyar muchas veces a su familia. Muy alarmante, muy preocupante. Hay que pensar también en los sobrevivientes, uno originario de Huehuetenango, el otro de San Marcos, evidentemente acostumbrados a bajas temperaturas y fueron expuestos a 65 grados centígrados en el interior de ese furgón. Finalizamos con esto la cobertura especial sobre este tema, pero hay mucha información para ofrecerle esta noche y muy impactante, así que por favor no cambie. Son unos minutos de pausa y ya regresamos. Bien, y ahora ampliamos otro de nuestros titulares. Mucha atención porque se trata del asesinato de un abogado en un sector de la zona 11 capitalina. Por supuesto, agradecemos la cobertura especial de nuestro amigo y colaborador Germán Cabrera. Esta es la historia que se repite en este país sin que encontremos solución. José Andrino Rodríguez, un abogado de 34 años, circulaba en su vehículo por un sector de la zona 11 capitalina. Para comprarlo, trabajó duro todos los días y esta tarde se topó con delincuentes que querían tener su automóvil, pero sin mover un solo dedo. La versión preliminar señala que hombres armados le interceptaron el paso y le exigieron que entregara el automóvil. José se negó y abrió fuego contra ellos. Logró asesinar a uno y escapó. Los cómplices buscaron venganza y dieron persecución al abogado. Lo alcanzaron a pocas cuadras y abrieron fuego. Ojo por ojo. Importante mencionar que cuando ocurren este tipo de atracos, los delincuentes que se muestran no son los únicos. Habitualmente trabajan con otras personas precisamente para repeler ataques en caso la víctima vaya armada. El abogado se negó al asalto y su cadáver quedó en el asiento frente al volante. Le dispararon desde otro vehículo según versión de testigos. La investigación está en proceso. Y esta noche, otra familia guatemalteca se viste de negro. ¡Está muerto! ¡Ay, dígale dónde está! ¡Amor! Lamentables imágenes que tenemos que compartir noche a noche. Y el instalar un tanque de captación de agua para ganarse la vida llevó a la muerte a 3 albañiles en Aguacatán, Huehuetenango. Inhalaron humo del generador de gasolina y fueron identificados como Alejandro Claudio, de 43 años, Martín Calmo, de 43 y Miguel Ángel Cardona, de 64. 2 vecinos trataron de ayudarlos, pero el daño ya estaba hecho.
En otro tipo de noticias, la Comisión de Finanzas del Congreso de la República sigue de cerca al Contralor General de Cuentas, Carlos Mencos, por las denuncias penales sobre hechos administrativos que han sido presentados. Nosotros creemos que es inconcebible el hecho de que él mismo reconozca que hay ciertas sanciones o ciertas acusaciones que se hicieron en el Ministerio Público que se hubieran podido ir en la vía administrativa. Yo creo que el peor error que podemos hacer es tratar de llevarlo todo en la vía penal cuando la función es una función administrativa. Por ejemplo, un tema donde el ministro de Finanzas forma parte del Consejo de FEGUA. FEGUA hace muchos años está intervenido y la Contraloría General de Cuentas le impuso una denuncia penal al ministro de Finanzas porque no conformó parte de FEGUA. Eso no es posible porque FEGUA está intervenida, por lo tanto ese consejo no se puede conformar. Entonces eso es un claro ejemplo de que eso se hubiera podido ventilar en la administrativa y no en la vía penal. Él reconoció que hay muchas deficiencias dentro del actual de la Contraloría General de Cuentas y sus contralores. Y en otro tema, como parte de las actividades de recaudación de fondos y de creación de conciencia social, la Organización de Olimpiadas Especiales llevará a cabo un taller para prevenir el bullying, principalmente con los niños y adolescentes. La delegación guatemalteca trajo muchas alegrías representadas en medallas en las Olimpiadas Especiales en Panamá. Los entrenamientos necesitan recursos, por lo que han decidido lanzar un taller con un tema que preocupa a nivel social, el bullying. Pues el tema del bullying es algo que está tan de moda y que está afectando a la sociedad, que hicimos una alianza con la doctora Marisa Zaret. Ella es la encargada de los programas de salud de CNN en español y pues tiene una alianza con Special Olympics América Latina y va a venir a dar un taller para tips y se llama Basta ya, detengamos el bullying. El taller durará 3 horas. Usted podrá interactuar con los expositores y resolver las dudas que tenga. Es orientado para maestros, entrenadores, ¿verdad? Porque sabemos que últimamente hasta en el deporte se da el bullying, ¿verdad? Entonces está orientado para maestros, entrenadores, padres de familias y alumnos, ¿verdad? Porque muchas veces algunos niños o alumnos no saben cómo expresar, tal vez están siendo víctimas de bullying y cómo decirlo o cómo ayudar a algún compañero. Los invitamos a que nos acompañen en el taller Basta ya, detengamos el bullying, que va a ser impartido por la doctora Marisa Zaret de CNN. Este va a ser el 21 de agosto en el Hotel Intercontinental a las 4 de la tarde. Pueden adquirir sus entradas por una donación de 300 quetzales en las oficinas de Olimpiadas Especiales Guatemala, en nuestras redes sociales, Olimpiadas Especiales Guatemala, Facebook, Twitter, Instagram, y a nuestro número de teléfono que es 2361-7916, y pues si están en la capital nosotros les podemos enviar sus entradas. Las Gaviotas, correccional para menores de edad que funciona en la zona 13 de la capital guatemalteca. Se supone que los internos no deben rebasar los 18 años, pero todos sabemos que esa es solo una utopía. La idea es que además de estar privados de libertad para pagar por los crímenes que hayan cometido, en ese lugar reciban educación y participen de actividades que les permita convertirse en personas de bien para cuando recuperen su libertad. Las Gaviotas funciona bajo la responsabilidad de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia y al igual que las cárceles, ese sitio sufre de hacinamiento y poco personal para atender a los internos. Ellos lo saben y en repetidas ocasiones han logrado tener el control del correccional para que las autoridades pertinentes atiendan sus demandas.
habitualmente exigen más y mejor alimentación, televisión con cable, videojuegos, internet, que sus familiares no sean revisados de manera minuciosa para ingresar. Quieren más visitas conyugales, no quieren que les corten el cabello y se niegan a utilizar uniforme. La última vez que hablamos del tema fue el pasado 3 de julio. Lo titulamos como bomba de tiempo, pero ese calificativo quedó atrás. Las Gaviotas dejó de ser un correccional y se convirtió en una guarida delincuencial. Definitivamente uno de los temas más impactantes de las últimas horas a nivel nacional. Y después de conocer el antecedente, ahora sí, vamos con el detalle de lo ocurrido hoy en el mismo lugar, Las Gaviotas. Desde las 10 horas las autoridades reportaron un enfrentamiento entre pandilleros del barrio 18 y del grupo denominado Los Paisas. El escándalo fue aprovechado por algunos internos para rebelarse ante los monitores y provocar una revuelta. Los nenes volvieron a subirse a los techos de la correccional y amenazaron con treparse a las casas aledañas si las autoridades no resolvían con lugar sus exigencias. La alarma se activó y la Policía Nacional Civil de inmediato resguardó el perímetro. Para que la situación fuera controlada, fue necesario el uso de gas lacrimógeno para dispersar a los adolescentes. Minutos más tarde, las autoridades ingresaron al lugar con un equipo élite antimotines y la situación fue controlada, pero solo durante algunas horas. En la revuelta abrieron un boquete en la pared de una casa aledaña e ingresaron con total descaro a ingerir bebidas alcohólicas. La tranquilidad en una vivienda ubicada a unos cuantos metros de Las Gaviotas se vio irrumpida al momento que varios internos allanaron el inmueble. Llevaban bebidas alcohólicas y como si fuera su propia casa, se acomodaron y comenzaron a tomar. Al tratar de ingresar por esta vivienda, forzaron la puerta. Acá dejaron regada una de las cervezas que traían. Ellos ingresaron a esta sala de esta casa y aquí también dejaron uno de los líquidos que estaban bebiendo en ese momento. Los padres de los adolescentes llegaron al lugar, desesperados por conocer cómo estaban sus hijos, arremetieron contra las fuerzas de seguridad. Durante la tarde, los internos abrieron boquetes en las paredes del correccional y lanzaron piedras a un parqueo de taxis privados. Varios vehículos resultaron dañados. Esta situación preocupa a vecinos del sector, que viven bajo el miedo que en cualquier momento se registre otro motín y que las consecuencias sean aún peores. Piden a las autoridades tomar cartas en este problema, que lejos de controlarse, cada vez se acerca a un punto más crítico. Así es, cuando parecía que la situación había sido controlada, los subordinados volvieron a amotinarse y hubo enfrentamientos con las autoridades. Agentes antidisturbios de la Policía Nacional Civil intervinieron nuevamente para neutralizarlos utilizando gas lacrimógeno, pues al igual que en la mañana, los reclusos se subieron a las paredes de las casas vecinas, desde donde gritaban sus exigencias. Durante el segundo motín de hoy, los adolescentes lanzaron botellas, piedras en contra de las fuerzas de seguridad, incluso abrieron boquetes en las paredes de las instalaciones. Al retomar nuevamente el control, los internos amotinados fueron trasladados a los tribunales de justicia. Los vecinos solicitan al Ministerio de Gobernación que cierre dicho correccional, pues viven con miedo, pues está demostrado que esas instalaciones no ofrecen ninguna seguridad. Los jóvenes se saltan a los techos con facilidad. Una situación complicada que definitivamente preocupa a toda la población. Agradecemos a los compañeros, colegas de la Red de Noticias por las imágenes que usted pudo apreciar. También a nuestro amigo y colaborador Germán Cabrera. De hecho, más adelante tendremos un enlace, una actualización desde el lugar en la zona 13 con un reportero de T13 Noticias. No se lo pierda en minutos nada más para conocer la situación en el lugar de los hechos. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con mucha más información aquí en T13 Noticias. No se vayan. De Europa. Esta mujer tiene tinta hasta en los ojos. Un equipo de Sinfiltros.com la entrevistó, elaboró un reportaje especial acerca de su amor por la tinta. Aquí se lo presentamos.
En torno a 60 millones de personas están tatuadas en toda Europa. No solo marineros, expresidiarios o moteros marcan su cuerpo. Hoy conocemos la historia de Lidia Reyes, la reina europea del tatuaje. Una mujer que tiene tinta hasta en los ojos. Soy una de las pocas, creo que habemos 4 personas aquí en España, que llevo la técnica de lo que es el eyeball tattoo. Es la inyección de tinta en la primera capa transparente que tenemos del ojo, así coloreando lo que es el blanco del color que tú quieras. Fui tatuándome poco a poco al principio. Mi primer tatuaje fue a los 15 años. A partir del 2012 es cuando empecé a engancharme más a lo que es al mundo del tatuaje. Me iban formando más, me inicié yo sola, aprendí con piel de cerdo. En la primera piel humana fueron mis piernas. Esta me la hice yo, estas me las hice yo. Estas son las de Vero y Erika ya. Este que era cuando me dedicaba al porno cuando me inicié, lo hice yo también. Luego ya empecé con personas, lo que pasa es que luego lo dejé porque me centré más en tatuarme en mí. Llegó un punto en el que llegué a ser la mujer más tatuada de España. Ahí es cuando me planteé que realmente, por desgracia en esta sociedad, no iba a conseguir ningún trabajo convencional por mi estética. A pesar de que aún no llevaba la cara tatuada, pero sí que llevaba pues, las manos, los brazos, el cuello. Entonces ya, quieras o no, no te cogen en cualquier tipo de trabajo. Entonces me planteé el dedicarme a vivir de mi imagen. Empecé a hablar con Isobel, que fue una de las mujeres más tatuadas del mundo, en paz descanse, que ya no está. Me dijo que sí que podría lograrlo, me dio ánimos, ¿no? Y decidí seguir tatuándome hasta que he llegado a ser la mujer más tatuada de Europa. No te puedo decir la cifra exacta porque ya perdí la cuenta, pero alrededor de unos 270 tatuajes llevo actualmente. El 99% significan algo para mí, transcurso de la vida, personas que pasan, sucesos que tienes. Sí que es verdad que tengo unos favoritos, pero no por estética, porque sean más bonitos, sino sentimentalmente. Tengo el de mi madre, que es un pergamino con la esquela de cuando murió, junto con una flor que era su flor favorita, que era el balcón de casa, siempre estaba lleno de geranios. Y luego aparte tengo el tatuaje dedicado a mi mejor amigo que murió también hace ya unos cuantos años. Y luego tengo el retrato de mis hijas y bueno, es lo que me llena de vida y entonces es algo también muy importante para mí. Impresionante la historia de esta mujer. No se pierda mañana la segunda parte de esta entrega del equipo de Sinfiltros.com, acá en T13 Noticias, conociendo a la mujer más tatuada de Europa. Vamos a ir a la pausa, enseguida regresamos con Smiley García y los deportes.